El 23 de marzo de 1852, en la Plaza Mayor de Caracas, una mujer fue vendida por 3,000 pesos de oro, jamás antes visto en Venezuela. 5 familias se pelearon por ella esa tarde. En menos de 2 años, las 5 estarían en bancarrota, deshonradas o muertas. Lo que nadie sabía era que esa mujer no era quien decía ser, y su verdadera identidad destrozaría todo a su paso. Si esta historia te engancha tanto como a los testigos de aquel tiempo, dale like ahora, música, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tú. Una mirada al poder del silencio. La Plaza Mayor de Caracas ardía bajo el sol de marzo. El polvo de las carretas música se mezclaba con el olor a caña y sudor. Era día de mercado, pero algo más cargaba el aire. Llevaban una semana corriendo rumores. Vendría una esclava excepcional. Don Sebastián Villarreal, el mejor auctioneer de la ciudad, se acomodó su levita negra mientras veía la multitud aumentar. Hacía 30 años que montaba subastas, pero nunca había visto tanta música anticipación. Comerciantes portugueses, criollos ennoblecidos, incluso altos funcionarios música españoles, habían acudido ex profeso. A las 3 de la tarde un carruaje cerrado se detuvo frente al estrado. Música. El silencio se extendió. Cuando las puertas se abrieron, la multitud música contuvo la respiración colectivamente. Ella se agachó con una gracia imposible en las condiciones. Música, su piel. Morena brillaba al sol. Los ojos negros, música pozos antiguos, recorrieron la plaza sin temor ni sumisión. Vestía un sencillo vestido de algodón blanco, pero su porte era el de una reina destronada. El cabello negro, trenzado, le caía sobre los hombros. Tenía 25 años, tal vez menos. Don Sebastián Carraspeo, tratando de recuperar su profesionalismo, desenrolló el pergamino que le habían entregado. Esclava llamada Isabela, de origen. Las islas del Caribe, sin castigo, alfabetizada, con conocimientos de medicina natural, alta costura, música. La primera suma fue de 500 pesos, una fortuna para entonces. Pero lo que vino después entraría en la historia del comercio de Caracas. Don Rodrigo Mendoza, música, el hombre más rico del Valle de Aragua, alzó su bordón 1,000 pesos. Un murmullo recorrió la plaza. Don Felipe Carrera, negociante de cacao con contactos en España, no tardó en responder. 100. Doña Beatriz Sánchez, viuda rica y famosa por su colección de arte y esclavos domésticos de primera línea, se acomodó la sombrilla de encaje. 100. La tensión crecía. Don Augusto Torres, militar retirado y cafetalero en Los Teques, se levantó de su silla. 2,000. Pero la siguiente puja congeló la sala. Un hombre desconocido hasta el momento, vestido de forma sencilla pero rica, habló con voz firme desde el fondo de la plaza. 3,000 pesos de oro. La multitud se rió a carcajadas. Gritos, música. Era una suerte. Con ese dinero se compraba una hacienda completa, tierras y trabajadores incluidos. Don Sebastián observó al forastero, don Enrique Valverde, recién llegado de Maracaibo. Trataba en perlas. Ninguno de los otros 4 contendientes se retiró. La siguiente hora fue una negociación tensa. Finalmente se llegó a un trato extraño. Don Enrique pagaría los 3,000 pesos, pero los otros 4 tendrían derecho de visita para preguntar a Isabela por sus conocimientos. Un acuerdo peculiar, sin precedentes,
pero que música complació a todos. Mientras los papeles se firmaban y el dinero cambiaba de manos, nadie vio la cara de Isabela. Sus ojos estaban fijos en la distancia, como si viera algo que los demás, música, no podían ver. No dijo una palabra en toda la subasta. Al atardecer, el carruaje de don Enrique partió llevándose a su compra. 5. Las grandes familias emprendieron un viaje del que no volverían indemnes. La primera pregunta surgió aquella noche en las tertulias de Caracas. ¿Por qué una esclava era tan valiosa? La respuesta vendría, música, pero no como nadie esperaba. La casa de don Enrique Valverde se erguía en la colina de San Bernardino. Música, dominando toda Caracas. Era una casa colonial de 2 pisos con amplios corredores, jardines interiores y una fuente de piedra traída de España. 20 esclavos. Allí laboraban y conservaban el lujo al que don Enrique se había habituado por su próspero negocio de perlas. Isabela fue alojada en una habitación del Música a la Este, inusitadamente amplia para una persona de su rango. Don Enrique le dio instrucciones, música, a Carmela. La ama de llaves, la nueva esclava, debía ser tratada con respeto. Nada de levantar cosas pesadas. Su labor sería ayudar en música a la casa y recibir de vez en cuando a los otros 4 compradores, en sus saberes. La primera noche, Isabela se quedó de pie junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. No probó la comida que le habían traído, no desató su atillo, simplemente esperó, como quien conoce el final antes del principio. A la mañana siguiente, don Enrique la llamó a su oficina. Tenía 42 años, cara angulosa, bigote recortado y ojo calculador. Había hecho su fortuna y todo lo que tomaba con precisión milimétrica. Isabela. Música. ¿Sabes leer y escribir? Preguntó sin rodeos. Ella asintió en silencio. Está bien. Quiero que catalogues la biblioteca. Los libros están revueltos. También música. Controlarás el trabajo de costura de las otras esclavas. Carmela te lo contará, dijo música. Isabela, mirándolo a los ojos, cosa que ningún esclavo se atrevía a hacer. No había desafío en su mirada, pero tampoco sumisión. Era algo diferente, algo que perturbó a don Enrique sin saber música muy bien el porqué. En los días que siguieron, Isabela se movía por la casa con eficiencia silenciosa. Ordenó la biblioteca en una forma que dejó a don Enrique asombrado. Los libros fueron apilados por tema, autor, fecha, música, algo que él no había hecho en años. Las otras esclavas la reverenciaban instintivamente. Música, aunque apenas les dirigía la palabra. Pero fue Carmela quien primero lo advirtió. Un día, mientras supervisaba la limpieza del salón principal, observó que Isabela se detenía frente al retrato de la difunta esposa de don Enrique. Doña Mercedes había muerto 3 años atrás de fiebre amarilla. Don Enrique se había quedado viudo y sin hijos. El retrato representaba a una mujer hermosa, pero triste, con el cabello castaño recogido y la mirada triste. Música. Isabela se quedó mirando el retrato durante unos minutos. Entonces, con un gesto que Carmela no supo explicar después, música rozó el marco y susurró algo inaudible. Esa. La noche, don Enrique tuvo el primer sueño. Se imaginó en un bote rodeado de agua negra infinita. Música. Había una tormenta, pero el mar estaba plano como aceite. Música, negro. A lo lejos, una mujer caminaba sobre el agua. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, don Enrique se dio cuenta de que era su esposa Mercedes,
pero sus ojos estaban vacíos, solo cuencas negras que lo observaban sin mirar. Se despertó sudando, con el corazón latiendo con fuerza. Eran las 3 de la mañana. Se puso en pie y recorrió los corredores hasta el despacho, necesitando aire. Allí, en el música-sillón, junto a la ventana, estaba Isabela. «¿Qué haces aquí afuera a estas horas?», dijo más sorprendido que enojado. El hombre gritó en sueños. «Vine a asegurarme de que estuvieras bien». Su voz era suave, modulada, con un acento que don Enrique música, pudo identificar. No era caribeño promedio. Algo más, algo arcaico en su manera de hablar. Solo fue una pesadilla. Las pesadillas son recados, música, don, Enrique. Los muertos hablan cuando los vivos no escuchan. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Cómo supo que había soñado con Mercedes? «Vuelve a tu habitación». Isabela se puso en pie con la misma gracia que había mostrado música en la subasta y se alejó sin decir una palabra. Don Enrique se quedó despierto el resto de la noche, incapaz de quitarse la sensación de que algo se había movido en su hogar. Dale like si te está enganchando esta historia más de lo que pensabas, porque lo que viene te hará. Cuestiona todo lo que creías saber sobre el destino. Al día, música siguiente, llegó la primera visita. Don Rodrigo Mendoza, el nuevo amo del Valle de Aragua, llegó con su esposa música doña Clara. Acudían a Isabela en busca de remedios naturales. Doña Clara tenía unas migrañas que ningún médico había podido curar. Isabela los recibió en el jardín interior. Inspeccionó a doña Clara en silencio, tocándole las sienes, música los pulsos, mirándola a los ojos bajo el sol. Finalmente, habló. «Necesita infusión de valeriana con corteza de sauce blanco, música, 3 veces al día y alejarse de quien le hace daño». Doña Clara se puso pálida. Don Rodrigo arrugó el entrecejo. «¿Qué quieres decir?». Isabela no respondió, simplemente preparó la mezcla y se la entregó. La pareja se fue confundida. Una semana después, doña Clara se enteró de que su esposo tenía una amante desde hace años, una de las esclavas de la hacienda. El escándalo fue enorme. Don Rodrigo juró que nunca había. «No le he dicho eso a nadie». ¿Cómo lo supo Isabela? Don Enrique se alarmó. Las noches seguían trayendo sueños cada vez más realistas. Siempre Mercedes, siempre el Mar Negro, siempre la pérdida. Y cada mañana, Isabela lo esperaba como si supiera cuándo despertaría. Don Felipe Carrera llegó a la mansión Valverde un martes de abril. Era un hombre fuerte de 50 años con las manos manchadas para siempre por el cacao que lo había hecho rico. Traía que lo atormentaba. Sus números no coincidían. Durante meses, sus facturas de empresa estaban en números rojos. Miles de pesos se esfumaban sin dejar música rastro. Había despedido a 3 contadores, pero el problema continuaba. Alguien le recomendó que Isabela, conocida por sus conocimientos poco música convencionales, podría mostrarle lo que él no veía. Don Enrique, cada vez más atormentado por el impacto que la presencia de Isabela ejercía sobre su propia vida, vaciló en dejarlo pasar. Pero el contrato de subasta era explícito. Los 5 tenían razón. Isabela recibió a don Felipe en la biblioteca. Él extendió los libros mayores sobre la mesa, páginas amarillentas repletas de cifras, música. Ella ni siquiera lo miró. Pero no en las cifras, don Felipe. Está en quien los escribe. El mercader música se tensó. Mi hijo mayor, Tomás,
es el que lleva las cuentas. Ha ido a las mejores escuelas. Música. No es posible que los hijos carguen con los pecados que ocultan los padres. El silencio se espesó. Don Felipe, música, sintió que el aire de la biblioteca se enfriaba. ¿Qué quieres decir? Isabela finalmente miró los libros. Pasó los dedos por las hojas sin leerlas, como si música estuviera palpando algo invisible. Su hijo coge lo que cree que es suyo, lo que usted le negó, lo que prometió a otro. La herencia. Las palabras se hundieron como piedras en agua tranquila. Don Felipe se apartó, el rostro pálido. Hace 20 años. Antes de casarse, música con su esposa legítima tuvo un hijo con una mulata libre. Tomás sabía de ese medio hermano, y don Felipe había jurado dejarlo en su testamento. Música, pero nunca lo hizo. ¿Cómo lo sabía Isabela? Imposible, imposible. Salió de la biblioteca sin decir adiós. Música, las piernas temblando. Esa noche revisó ella misma los libros, descubrió las anomalías, pequeños ajustes, sumas desviadas. Tomás la había estado robando durante años. La batalla musical fue brutal. Tomás reconoció entre lágrimas. No por avaricia, sino por rencor, por ver a su padre pasar del otro hijo, del bastardo que vivía en la miseria mientras ellos nadaban en la opulencia. Don Felipe lo desheredó esa noche, pero el daño estaba hecho. La relación entre padre e hijo se rompió. Tomás salió de casa y nunca volvió. La familia Carrera se estaba desintegrando y todo porque alguien había visto lo invisible. Mientras tanto, en la mansión Valverde, los sueños de don Enrique empeoraban. Ya no era solo Mercedes, ahora veía caras de esclavos que había comprado y vendido a lo largo de los años. Caras que nunca debería recordar tan vívidamente. Todos lo observaban en silencio, esperando algo que él no entendía. Una noche, música, desesperado, abordó a Isabela. ¿Qué haces? Desde que llegaste no tengo paz. Los sueños, lo que conoces, lo que eres. Ella lo observó con sus ojos oscuros e inescrutables. Soy un reflejo, don Enrique. Solo reflejo lo que ya es. Si no le gusta lo que ve, no culpe al espejo. Eso no es una respuesta. Es la única que necesita. Don Enrique tuvo ganas de venderla, de deshacerse de ella, pero algo lo detuvo. Una mezcla de miedo y fascinación que no podía comprender. Y el trato con los otros 4 compradores ataba cualquier movimiento en solitario. Al día siguiente llegó otra visita. Esta vez fue doña Beatriz Sánchez, música, la viuda coleccionista. Traía otro problema. Su único hijo Rafael, de 18 años, se había enamorado de una esclava de la casa, música, y deseaba casarse con ella. Algo impensable para la sociedad caraqueña de música 1852. Doña Beatriz confiaba en que Isabela, con su supuesta sabiduría musical, disuadiera a su hijo de la locura de ese matrimonio. Lo que pasó fue todo lo contrario. Rafael Sánchez parecía que había estado llorando durante días. Alto, flaco, música moreno, despeinado. Ojeras, llegó ante Isabela música con su madre. Doña Beatriz, de negro de viuda, estaba indignada. «Esta locura debe detenerse», dijo sin rodeos. «Mi hijo Rafael se ha enamorado de una esclava llamada María. Dice que la ama. Dice que renunciará a su herencia, a su nombre, a todo por ella». Rafael no levantaba la vista del suelo. Sus manos temblaban.
Isabela los miró con. El silencio se extendió un momento que pareció una eternidad. El jardín interior en el que se desarrollaba la escena estaba extrañamente tranquilo. Ni los pájaros cantaban. ¿Ama usted a María?, preguntó Isabela directamente a Rafael. Él levantó la vista por primera vez y sus ojos brillaban con música desesperación. La amo más que a mi vida. Desde que llegó a casa hace 2 años, no he podido pensar en otra cosa. Es lista, es buena, es guapa. No me importa cómo esté. Quiero liberarla y hacerla. Ella mi esposa. Doña Beatriz, música, resopló. Eso es una vergüenza imperdonable. Somos una familia de ascendencia española. Nuestros apellidos figuran en el libro de oro, musical, de la nobleza. Un matrimonio así nos haría el hazmerreír de todo Caracas. Isabela se giró hacia la viuda. Su esposo falleció hace 6 años, ¿no? Doña Beatriz parpadeó, desorientada, música, por el cambio de tema. Sí, don Cristóbal murió de una fiebre repentina. No fue fiebre. El aire se congeló. Doña Beatriz se puso tiesa. Música. ¿Cómo te atreves? Envenenamiento. Lento durante meses, arsénico, mezclado en su medicina para el corazón. Rafael miró a su madre con creciente horror. Doña Beatriz se había puesto blanca como un fantasma. Sí, es una acusación terrible. Machine. Atmosiaja. No tienes evidencia. No necesito evidencia, interrumpió Isabela con calma. Puedo verlo en sus ojos, en cómo sus manos tiemblan cuando hablo de su marido, en cómo evita mirar el retrato colgado en su sala. Vos. Lo asesinó porque descubrió su romance con el mayordomo, porque iba a desheredar a Rafael y dejarle todo a sus sobrinos en España. El silencio que se produjo a continuación parecía pesado. De música. Rafael retrocedió, mirando a su madre como si no la hubiera visto nunca. Madre, sí. Doña Beatriz abrió la boca, pero las palabras no salían. Sus labios se movían sin emitir sonido. Música. Finalmente se dejó caer en una silla, todas sus defensas destrozadas. Yo solo intenté asegurar tu futuro. Él iba a dejarnos sin nada. Sin nada, Rafael. Había renunciado a música por ese matrimonio. Rafael salió corriendo del jardín, las lágrimas nublando su visión. Doña Música Beatriz se quedó allí, destrozada, su fachada de respetabilidad hecha añicos. Isabela no reaccionó ni arrepentida ni complacida, solo lo miró, como quien anota un hecho inevitable. Aquella noche, Rafael compró la libertad de María Música con sus ahorros. Se fue de casa de sus padres con lo puesto. Lo importante. Su madre, incapaz de afrontar el escándalo, se encerró en su mansión y prohibió que nadie entrara. La familia Sánchez, un modelo de virtud social, quedó manchada por el secreto descubierto. Si te está gustando esta historia, dale like ya, porque no has visto hasta dónde llega la verdad cuando se niega a permanecer oculta. Música. En la mansión Valverde, don Enrique ya no dormía. Los sueños eran insoportables. Veía a Mercedes todas las noches, pero ahora hablaba. Cosas que él había olvidado a propósito. Música sobre cómo realmente había hecho su fortuna, sobre los esclavos que había arrancado de sus familias, sobre las perlas manchadas de sangre porque los buzos morían al tratar de sacarlas. Una noche bajó al jardín a tomar aire.
Música. Vio a Isabela junto a la fuente, bajo la luna. ¿Por qué? Preguntó la voz rota por el cansancio. Qué ganas de arruinarle la vida a estas familias. Isabela. Música. Lo miró con algo que podría haber sido compasión. No rompo nada, don Enrique. Música. Solo revelo lo que ya está quebrado. Ustedes edificaron su vida sobre la mentira y la sangre. Yo solo dejo que la verdad respire. Pero, ¿por qué? ¿Quién eres? Algo en su expresión se movió por primera vez. Una tristeza vieja, profunda como el mar. Alguien que también fue destrozada. Alguien que perdió todo a manos de hombres como vosotros. Música. Y ahora soy el precio que vais a pagar. Don Enrique sintió que el suelo se movía. Quiso preguntar más, pero ella se había ido, desvaneciéndose en la noche como si nunca hubiera estado allí. Don Augusto Música Torres llegó a la casa Valverde una mañana de mayo. Un hombre de 60 años, erguido como una lanza a pesar de su edad, marcado por cicatrices de antiguas batallas. Música. Había luchado en el ejército español durante las guerras de independencia. Música en el bando realista. Ahora, retirado con honores, regentaba fincas de café en Los Teques. Pero don Augusto no venía a preguntar por negocios o enfermedades. Llegaba porque las otras 3 familias ya habían sido destruidas y los chismes sobre Isabela corrían por toda Caracas. Música. Algunos la llamaban bruja, otros vidente. Él, hombre pragmático, escéptico, quería verificarlo por sí mismo. Don Enrique, pálido y como envejecido, años en semanas, trató de disuadirlo. No es prudente, don Augusto. Música. Esta mujer oculta algo. No puedo explicarlo, pero tienes que irte. Música. El militar río con desdén. He desafiado cañones y bayonetas. Don Enrique, yo no temo a una esclava, por extraña que sea. Isabela lo recibió en el salón principal. Don Augusto entró pisando fuerte, dispuesto a probar que no había nada sobrenatural en esto, solo una mujer inteligente que podía leer a la gente. He venido a descifrar tu juego, dijo sin rodeos. No creo en magia ni en sueños. Eres solo una farsante inteligente. Isabela lo miró. Fijamente, sus ojos lo atravesaron. Usted no cree porque no quiere recordar, pero los muertos no olvidan, don Augusto, y menos los que murieron por su orden. El militar se mantuvo firme, pero algo se movió en sus ojos. He sido soldado, he matado en batalla, es la guerra, no hablo de pelea, hablo, pueblo de San Mateo, en 1814. El nombre cayó como un trueno. Don Augusto se apartó, casi a trompicones, San Mateo, un lugar que había enterrado en lo más profundo de su mente. No sé, ¿de qué hablas? 37 hombres, mujeres y niños sospechosos de colaborar con los independentistas. Usted recibió órdenes de interrogarlos, pero fueron más allá del interrogatorio. La voz de Isabela era plana, pero cada palabra era una puñalada. Los mataron sin juicio, música, los colgaron de los árboles en la plaza, y cuando una madre rogó por su hijo de 10 años, usted mismo dio la orden de que fuera el primero. Don Augusto sentía que las paredes se le venían encima. Sudaba frío. ¿Cómo lo sabía? Era imposible. Esos archivos habían sido destruidos. No había nadie mirando. Todos estaban muertos o habían jurado silencio. Eso es mentira. Calumnia. El niño se llamaba Mateo, como el pueblo. Su madre gritó su nombre hasta quedarse sin voz. ¿Lo recuerda ahora?
y don Augusto lo recordó. Todo. El crujido de las cuerdas, las caras aterradas, el silencio después, peor que los gritos. Había enterrado aquellos recuerdos tan profundo que pensó que los había perdido. Pero ahí estaban, frescas como si hubiera sido ayer. Yo solo obedecía órdenes. Todos obedecen, pero algunos deciden cómo. Usted eligió la crueldad cuando pudo elegir la misericordia. Música. Don Augusto abandonó la mansión Valverde destrozado. Aquella noche, en su hacienda de Los Teques, redactó una carta a Música confesando todo. La dejó sobre su escritorio, al lado de su arma de servicio. Cuando sus criados lo hallaron a la mañana siguiente, la misiva estaba cubierta de sangre. El escándalo fue enorme. El héroe de guerra, el militar honrado, descubierto como autor de una masacre olvidada. Su familia fue desterrada de la sociedad. Sus hijos se cambiaron el apellido para huir de la vergüenza. En Caracas ya no se decía Isabela sin un estremecimiento. 4 familias Música destruidas, solo quedaba una. Don Enrique ya no salía de su Música casa. Había perdido peso. Los sueños lo devoraban. Ya no podía Música diferenciar entre sueño y realidad. Pesadilla. Veía a Mercedes en todos lados, en todos los espejos, siempre una procesión de caras oscuras detrás de ella. Los esclavos que había comprado y vendido como ganado. Una noche reunió el valor para hacer la pregunta final. ¿Qué quieres, Isabela? ¿Cómo puedo hacer que esto se detenga? Ella lo observó con esa música mirada inescrutable que tanto lo aterraba. Yo no le puedo decir qué hacer, don Enrique. Solo puedo enseñarle quién es. Lo que haga con esa verdad es su decisión. Y si el hijo no hace nada, los muertos lo perseguirán hasta que ya no pueda distinguir el sueño de la vigilia, hasta que su mente no pueda soportar lo que ha descuidado. Música. Don Enrique se estremeció. Y sabía que tenía razón. Podía sentir su cordura Música resbalándose entre los dedos. El 15 de junio de 1852, menos de 3 meses, Música después de la subasta, Caracas hervía con los chismes acerca de Isabela. Las canciones Música se expandían y deformaban. Unos decían que era un espíritu vengativo que se había encarnado, otros que hacía santería o rituales africanos prohibidos. Los curas empezaron a hablar de exorcismos. Las autoridades coloniales tomaron nota, pero nadie se atrevía a acercarse a la mansión Valverde. Los 4 escándalos anteriores habían dejado claro que ir a ver a Isabela era arriesgarse a revelar los secretos más profundos. Don Enrique, en un último intento por recuperar el control de su vida, decide indagar en el pasado de Isabela. Contrató a un detective privado, un hombre llamado Matías Blanco, discreto y eficaz, y le dio una única instrucción: averiguar el origen de esta mujer. Matías se pasó 2 semanas yendo de puerto en puerto, revisando registros de barcos, sobornando a capitanes y tratantes de esclavos. Lo que encontró lo dejó helado. Volvió a la mansión Valverde una tarde de tormenta con un sobre de papeles manchados por el viaje. Don Enrique tiene que ver esto ahora. Los papeles narraban lo imposible. Isabela había sido registrada en 3 puertos distintos del Caribe en los últimos 20 años. Siempre el mismo nombre, siempre la misma descripción, siempre por precios exagerados. Pero no podía. Los registros tenían 20 años de diferencia. Si la primera información era correcta, Isabela tendría más de 50 años.
Y la mujer que vivía en su casa no parecía tener más de 25 años. Había más. En cada puerto las mismas historias. Familias adineradas que la adquirían y eran destruidas por escándalos, muertes misteriosas, secretos imposibles de descubrir. Y siempre Isabela se desvanecía tras el desastre. Música, solo para resurgir años después en otro lugar. Esta no puede ser la misma persona, susurró don Enrique, sus manos temblando mientras leía. Imposible, dijo. Matías sacudió la cabeza, su rostro pálido. ¿Algo más? Me encontré en La Guaira a un viejo marinero que navegó en el barco que la trajo. Me dijo que Isabela permaneció encerrada en la bodega durante el viaje. Nunca salió a cubierta, nunca comió, y cuando llegaron a Venezuela, las cadenas de ella estaban rotas. Música, pero ella se quedó esperando. Don Enrique se mareó. Música. ¿Qué quieres decir? No sé qué es, don Enrique, pero no es humana. O si lo fue, hace mucho que dejó de serlo. Esa noche, don Enrique se enfrentó a Isabela. La halló en el lugar de siempre, como si lo aguardara. El jardín interior al lado de Música la Fuente. Revisé tu historial, dijo tratando de mantener la voz firme. Sé que has hecho esto antes. Destruir familias, exponer secretos. ¿Qué eres? ¿Por qué lo haces? Isabela no respondió de inmediato. La tormenta que se aproximaba, Música, electrificaba el aire. Los relámpagos iluminaban su rostro en destellos. ¿Quieres saber quién soy en realidad? Preguntó al fin. Prepárese para una historia que transformará todo lo que piensa que sabe. Y entonces, por primera vez desde que llegó a la mansión, Isabela habló de su pasado. En 1828 era una mujer libre. Residía en Santo Domingo con mi familia. Mi padre era maestro, mi madre costurera. Estaba comprometida con un hombre al que quería. Teníamos música, planes, sueños, un futuro. Su voz era diferente ahora, más humana, más rota. Pero vinieron los esclavistas. Ni aunque tengamos música, papeles de libertad. Nos capturaron a todos. A mi padre lo mataron cuando intentó Música resistirse. A mi madre la vendieron lejos de mí. A mi prometido nunca lo volví a ver. Don Enrique escuchaba, inmóvil. Me vendieron 7 veces, siempre a hombres ricos, poderosos, hombres como usted. Y cada día perdí más de lo que puedo expresar. Torturas, violaciones, humillaciones para quebrar el espíritu. Los truenos seguían acercándose. 7. La 7ª vez, mi amo fue un hombre llamado Armandur, en Martinica. Era un sádico elegante. Música. Torturaba por placer, no por disciplina. Y una noche, mientras me colgaba del techo de su sótano, algo en mí, Música, murió. O tal vez nació, no sé. Isabela se levantó las manos como si no fueran de ella. Cuando esa parte de mí murió, algo más nació en su lugar. Música. Una sed de justicia que superó mi propia mortalidad. Me transformé en algo más que humana, algo que no envejece, algo que puede ver lo que otros no muestran. ¿Estás diciendo que eres inmortal? No, exactamente. Puedo ser herida, puedo sangrar, pero no envejezco y no descansaré hasta que cada hombre que se enriqueció con la esclavitud se enfrente, Música, a sus propios fantasmas. Don Enrique retrocedió, el horror y la fascinación compitiendo en su interior. Entonces, ¿esto es venganza? ¿Vienes a matarnos a todos? Isabela lo observó con una mirada que lo hizo estremecerse. No vine a destruir, don Enrique. Ya están destruidos. Música.
Yo solo les quito las máscaras para que se vean como son. Lo que hagan, después ya es cosa de él. El trueno resonó sobre la casa. Las ventanas vibraron. Ahora conoce la verdad, dijo Isabela. ¿Qué hará con ella? La confesión de Isabela dejó a don Enrique en un estado de shock del que no se recuperó en días. Se encerró en su habitación y no quiso ver a nadie. Las criadas susurraban alarmadas. Carmela trató de llevarlo a comida, pero apenas probaba bocado. Música. Los sueños se hicieron más frecuentes, hasta convertirse en alucinaciones. Ya no necesitaba estar dormido para ver a Mercedes. Recorría los pasillos de la mansión, dejando rastros húmedos música, con aroma a sal marina. Las caras de los esclavos que había vendido surgían en las paredes, como pintura que cobraba música, vida. Una semana después de la noticia, don Enrique salió de su habitación. Lo había decidido. Su expresión era la de un hombre resignado a su destino. Reunió a todos sus esclavos en casa, al salón principal. 20 personas se reunieron confundidas y asustadas, entre ellos Isabela, música, contemplando con su expresión inescrutable de siempre. He pasado 30 años haciéndome rico a expensas de la desgracia ajena, inició don Enrique. Música, con la voz ronca pero firme. He comprado y vendido esclavos como si fueran ganado. He dividido familias. He ignorado el dolor mientras contaba el dinero. Los esclavos se miraron entre sí. Música, sin saber a dónde iba esto, pero ya no más. Ciego. Hoy, en este musical momento, todos ustedes están libres. El silencio era absoluto. Nadie se movía. Don Enrique sacó una carpeta de papeles que había preparado. Aquí están vuestras cartas de manumisión para cada uno. Además, cada uno va a recibir 1 año de salario justo. Pueden quedarse a trabajar si quieren, pero como empleados asalariados, o pueden irse. La elección es suya. Carmela fue la primera en reaccionar, cayendo de rodillas y llorando. Los demás la siguieron. Una mezcla de incredulidad y gratitud llenó la sala, pero Isabela se quedó impávida, observando a don Enrique con música, una mirada inescrutable. Cuando los demás se retiraron con sus papeles de libertad, don Enrique se acercó a ella. «¿Basta? ¿Esto acabará con los sueños?» Isabela negó con la cabeza. Dar la libertad a sus esclavos es una cosa, don Enrique, pero no borra lo que hizo. Música. No devuelve las madres a sus hijos. No revive a los ahogados en sus naves. El pasado no se borra con un acto de generosidad. Don Enrique se desplomó. Entonces, ¿qué más puedo hacer? Dime qué quieres y lo haré. Por primera vez, algo parecido a la compasión se reflejó en el rostro de Isabela. No es lo que deseo, es lo que usted puede soportar. Música. Yo solo fui el detonador. Pero, ¿puede ser perdonado? Aquella noche, don Enrique redactó una confesión completa de todas sus tratas de esclavos, nombres, música, fechas, ganancias manchadas de sangre. Sangre. Lo remitió al periódico local y a las autoridades coloniales. Sabía que esto arruinaría su vida social, su vida legal, pero ya no le importaba. El escándalo fue instantáneo y brutal. La alta sociedad caraqueña lo rechazó. Sus socios comerciales rompieron relaciones. Música. Las autoridades abrieron una investigación. En cuestión de semanas, don Enrique Valverde pasó de ser uno de los hombres más admirados de Venezuela a un paria social. Pero los sueños se transformaron. Mercedes ya no andaba con la mirada perdida. Ahora solo Lo.
Observaba con tristeza, pero también con resignación, Música. Las caras de los esclavos ya no lo acosaban con reproches mudos. Simplemente se desvanecían como si encontraran descanso. Una noche, don Enrique sorprendió a Isabela empaquetando un atillo. ¿Te vas? Ella asintió. Mi trabajo aquí ha terminado. Música. Las 5 familias han afrontado sus verdades. Algunas se transformaron, otras se autodestruyeron en su negación, pero todas vieron lo que necesitaban ver. ¿A dónde? ¿Vas a ir? A donde me necesiten. Siempre hay hombres poderosos que necesitan un espejo. Don Enrique se sintió aliviado y triste a la vez. ¿Alguna vez encontrarás la paz? Isabela, Música, lo observó con ojos antiguos que habían visto demasiado. No hasta que el último esclavo esté libre. No hasta que el último hombre comprenda que el poder no le da derecho sobre otro ser humano. Ese día tal vez pueda descansar. Entonces me temo que tu musical camino será largo. Lo sé. Don Enrique estiró la mano y ella, sorprendida, la cogió. Gracias, susurró él, por mostrarme lo que necesitaba ver. Isabela no respondió, inclinó la cabeza y fue hacia la puerta. Espera, la interrumpió don Enrique. Nunca supe tu nombre. Te llamaron Isabela en la subasta, pero ¿cómo te llamabas antes? Ella se detuvo en la puerta, la luz de la luna bañándola. Celie. Me llamaba Celie Dubois, pero esa mujer murió hace mucho tiempo junto con ella y desapareció en la noche. 6 meses después, Caracas todavía hablaba de los acontecimientos que habían sacudido a 5 de sus más nobles familias. Don Rodrigo Mendoza había perdido a su esposa en un divorcio muy sonado. Su hacienda, sin doña Clara, se fue a pique. Los obreros se rebelaron pidiendo mejores condiciones. Don Rodrigo, avergonzado y solo, lo vendió todo y se retiró a un monasterio en las montañas. Don Felipe Carrera jamás superó la traición de su hijo. Su negocio de cacao se vino abajo cuando los socios. Los españoles rompieron el contacto al conocer el escándalo familiar. Música. Se murió de un ataque al corazón 2 años más tarde, solo y amargado, sin reconciliarse con Tomás. Doña Beatriz Sánchez se volvió una prisionera. Su casa se fue deteriorando con la pintura desprendiéndose y las ventanas selladas. Los vecinos decían que la veían vagando por el jardín a medianoche hablando con fantasmas. Su hijo Rafael nunca volvió. Se había instalado en un pueblo con María. Nadie sabía su pasado. Música. Los Torres fueron eliminados del mapa social. Los hijos del militar suicida se cambiaron el apellido a Morales. La confesión póstuma de don Augusto fue música analizada por historiadores, como prueba de las atrocidades cometidas en las guerras de independencia. Su nombre fue mancillado para siempre. Don Enrique Valverde corrió la suerte más extraña de los 5. Tras liberar a todos sus esclavos y declarar sus delitos mercantiles, Música. Las autoridades le abrieron un proceso judicial, pero la opinión pública estaba dividida. Para algunos era un criminal que debía ser castigado. Para otros, un ejemplo de posible redención. En el juicio, Música don Enrique se mantuvo estoico. Asumió toda la responsabilidad. No dio excusas, no trató de minimizar las cosas. Cuando el fiscal le preguntó qué lo había hecho confesar, él respondió: «Vi la verdad y no podía Música seguir viviendo en la mentira». Fue condenado a 5 años de cárcel y la confiscación de la mitad de sus bienes.
Los bienes confiscados se utilizaron para financiar programas de liberación de esclavos. Don Enrique asintió sin protesta. En la cárcel se convirtió en una persona rara. Asistía a otros reclusos, alfabetizaba a analfabetos, celebraba discusiones filosóficas y morales. Al salir tras música, 3 años por buen comportamiento, era un hombre nuevo. No volvió a su mansión. Música. En su lugar, compró una casita en las afueras de Caracas y pasó el resto de su vida trabajando con grupos abolicionistas. Música. Escribió ampliamente sobre la inmoralidad de la esclavitud, utilizando su propia historia como una advertencia. Sus escritos fueron más tarde citados en los debates que condujeron a la abolición total en Venezuela. Los sueños nunca se fueron, pero se transformaron. Mercedes ya no lo atormentaba. Ahora se mostraba como un buen recuerdo, incluso sonriendo. Música. Las caras de los esclavos que había vendido se desvanecían lentamente, como si finalmente encontraran la paz. De Isabela, o Celi, nunca más se supo, pero los rumores no cesaban. En Bogotá, en 1855, Música, una esclava de gran belleza, fue vendida en una subasta por una fortuna. 3 familias ricas la adquirieron. 2 años más tarde, las 3 estaban en bancarrota. En Lima, en 1858, la historia Música repitió. En Río de Janeiro, en 1861, decían que era la misma mujer, otros que era una leyenda urbana, un cuento. Moral inventada para espantar a los tratantes de esclavos. Pero aquellos que la habían visto, que habían mirado esos ojos oscuros e insondables, conocían la verdad. Don Enrique, en sus últimos años, fue visitado por un joven periodista que quería escribir sobre él. En la entrevista, Música, el periodista preguntó, ¿cree que esa mujer, Isabela, era realmente sobrenatural o simplemente muy observadora? Música. Don Enrique, ahora de 70 años, con él. Cabello totalmente blanco, pero los ojos tranquilos, claros, y pensó la pregunta. No sé si eso importa, respondió finalmente. Lo que sé es que ella me reveló la verdad sobre mí y esa verdad me salvó, aunque casi me destruye en el camino. Lo haría de nuevo si pudiera retroceder en el tiempo el día de la subasta. ¿La compraría de nuevo? Don Enrique sonrió. Tristemente, sin duda, porque sin ese instante, sin ese espejo que me mostró, habría vivido y muerto como un monstruo. Y creyó que era un hombre de honor. Al menos ahora, cuando me miro al espejo, puedo verme a mí misma. El artículo del periodista se publicó en 1872, 20 años después de la subasta, reabriendo el debate sobre la esclavitud que ya estaba en sus últimos años en América Latina. Algunos citaron el caso de don Enrique como evidencia de que la redención era posible. Otros dijeron que ninguna cantidad de música, de arrepentimiento limpiaría el daño. La mansión Valverde finalmente se vendió y se transformó en escuela. Los jardines en donde Isabela había desafiado a tantos con su verdad, ahora resonaban con la risa de Música, niños libres. La fuente donde don Enrique la vio por última vez fue restaurada y aún funciona. En los anales de la historia, la subasta de marzo de 1852 se erige como una nota al pie intrigante. La venta de una esclava por la cifra sin precedentes de 3,000 música pesos oro, seguida de una serie de escándalos que sacudieron a la alta sociedad caraqueña. Pero los detalles, las confesiones, las verdades,
Todo quedó entre líneas de cartas personales, música diarios y declaraciones esparcidas en archivos polvorientos. Nunca se llegó a verificar la identidad de Isabela. No existe ninguna serie Du Bois de Santo Domingo, pero eso no quiere decir que no existiera. Significa que, como muchos otros esclavizados, su historia fue eliminada de los registros. Música. Solo quedó su influencia en las vidas que tocó. Don Enrique falleció en 1875, música a los 73 años. Su funeral fue pequeño pero sincero. Acudieron los antiguos esclavos que había liberado. Algunos venían de lejos. No lloraron al hombre que fue, sino al hombre en que se había transformado. En su testamento, Música legó sus escritos abolicionistas a la Biblioteca Nacional con la disposición de que se hicieran públicos. También dejó una última carta sellada para ser abierta 50 años después de su Música muerte. Cuando la carta fue finalmente abierta en 1925, solo tenía un párrafo. Si algún día Celi lo lee, quiero que sepa que su misión no fue en vano. Me transformó y a través de mí transformó otras vidas. Música. El bien que realicé después de conocerla no elimina el mal que cometí antes, pero suma al mundo. Espero que eso cuente para algo. Espero que algún día puedas descansar en paz eterna. Música, Enrique Valverde. La misiva provocó un pequeño avivamiento de la historia. Algunos académicos trataron de seguir la pista de la misteriosa Isabela Barra Onal Celie en los archivos del Caribe, pero solo hallaron pistas contradictorias. Una mujer con ese nombre había sido inscrita en Santo Domingo en 1828, pero desapareció de los registros ese mismo año. Luego, nada. Solo rumores, leyendas urbanas, historias de oídas. Lo que sí se registró fueron los patrones. En por lo menos 7 ciudades americanas, música latinas entre 1830 y 1880 surgieron. Informes similares. Una esclava de gran belleza, vendida por fortunas, causante de escándalos que arruinaban a familias poderosas. Los detalles cambiaban, pero el corazón de Música, la historia permanecía. Era la misma mujer. ¿Era una cadena de gente con música intenciones similares? ¿O era solo la reiteración de un arquetipo? Una historia que la gente necesitaba Música creer que existía. La respuesta se perdió en el tiempo. El último testimonio. Música. En 1890, un investigador llamado Alberto Suárez interrogó a Carmela, la antigua ama de llaves de la mansión Valverde. Tenía 82 música años y se estaba muriendo. Sus recuerdos de ese día eran confusos, pero cuando habló de Isabela, sus ojos se abrieron con sorprendente lucidez. Ella sabía cosas que nadie sabía, dijo en voz baja Carmela. No solo don Enrique, todos nosotros. Un día me dijo el nombre de mi madre, a la cual nunca conocí ya que me vendieron al nacer. Me dijo dónde la habían enterrado. Música. Fui al lugar que me dijo en sus sueños. Fuera de Valencia y allí, bajo un árbol de samán, hallé una cruz de madera podrida con el nombre correcto. ¿Cómo lo supo?, preguntó Suárez. Carmela cerró los ojos. Le pregunté, música. Lo mismo, me miró con esos ojos, como si mirara a través del tiempo, y me dijo, los muertos me hablan, Carmela. Música, me revelan lo que los vivos prefieren olvidar. Cree que era algo sobrenatural. Creo que era alguien que había sido herido, música en el pasado. Se transformó en el sufrimiento mismo. Y cuando miras al dolor de frente,
ves todas las mentiras que creamos para evadirlo. Carmela falleció 3 días después de esa entrevista. Sus últimas palabras, de acuerdo a Suárez, fueron: «Dile a Celie, canción, que algunos de nosotros recordamos. Dígale que su nombre no está olvidado, el legado invisible». Hoy, más de 170 años después, la subasta de marzo de 1852, música, sobrevive en pedazos. Los edificios han cambiado. Las familias afectadas se dispersaron o se transformaron. Música. La esclavitud fue abolida en Venezuela en 1854, solo 2 años después de los acontecimientos que se cuentan. ¿Participó Isabela en esa abolición? ¿Quién sabe? Pero los textos de don Enrique Valverde fueron citados en los debates abolicionistas. Su relato de transformación personal impactó a otros tratantes de esclavos, quienes liberaron a sus esclavos. El efecto en cadena fue real, pero imposible de medir. La plaza donde se subastó ahora es un parque con bancos de piedra y árboles centenarios. Hay una placa en conmemoración de la abolición de la esclavitud, música, pero no dice nombres. No menciona a Isabela, ni a don Enrique, ni a las 5 familias destrozadas. Pero si uno lo atraviesa al anochecer, cuando las sombras se alargan y la ciudad se aquieta, puede percibirlo. Una densidad en el aire, la sensación de que las historias no desaparecen, solo aguardan ser recordadas. Algunos viejos de Caracas aún recuerdan el cuento de la esclava que veía almas. La jueza muda la observó herir, el música espejo negro. Dicen que cuando el poderoso edifica su fortuna sobre el dolor ajeno, ella llega no para castigar, sino para mostrar, para desenmascarar. Y cuando la verdad se revela, música cada uno debe decidir qué hacer con ella. Don Enrique eligió la redención. Don Rodrigo se retiró. Don Felipe murió en la amargura. Doña Beatriz enloqueció. Sabas, Augusto eligió música, el silencio. 5 destinos distintos. Una misma verdad. La pregunta que resonó a través de las edades fue simple pero devastadora. Si un espejo te revelara tu verdadera esencia, sin máscaras ni engaños, ¿podrías soportar mirarte? Para don Enrique Valverde, música sí, pero le costó todo lo que poseía, todo lo que pensaba que era. El precio de la verdad fue precisamente eso, todo. Y en algún lugar, en alguna ciudad que aún no conoce, música quiere, tal vez. Ellie Boyce recorre una plaza de mercado, tal vez presencia una subasta, tal vez espera el momento exacto para transformarse en Isabela una vez más, porque mientras haya injusticia, mientras el fuerte explote al débil, mientras las mentiras construyan imperios de dolor, ella no descansará. El espejo negro siempre refleja. Solo necesita a alguien lo suficientemente atrevido o desesperado como para verse en él. Y cuando eso pasa, el mundo jamás vuelve a ser él mismo.